Buenos días, familia y amigos, todos quienes tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de esta mañana. Creo que para nosotros como cristianos no existen palabras más importantes que aquellas que Jesucristo habló cuando estuvo de paso por esta tierra. Sus palabras para nosotros en los días actuales deben tener un significado muy especial que nos muestran el camino de una nueva vida, una vida plena y la salvación que Cristo nos ha regalado, la vida eterna. En los actuales tiempos donde ronda la escasez, la enfermedad, la tristeza, la preocupación, la angustia, el temor, etcétera, etcétera, lo que más quisiéramos escuchar todos y cada uno de nosotros son palabras de esperanza, palabras de aliento, fortaleza en medio de un panorama triste, sombrío y desesperanzador. Necesitamos escuchar las palabras de vida que solamente provienen de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Creo que este sentir en algún momento vivió el apóstol Pedro. Esta historia nos relata en el Evangelio de Juan, pero Pedro sintió este ambiente de tristeza y de incertidumbre en uno de los momentos de su vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos 66, 67 y 68, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué palabras son las que dijo Jesucristo? Pedro se dio cuenta con claridad que si Cristo no estaba a su lado, no tenía él una relación con él, pues definitivamente Pedro no sabía hacia dónde debía ir. Si cada uno de nosotros nos fijamos en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, podemos ver que hubieron muchos milagros que Jesús hizo. Recordemos que él alimentó a 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados. Sanó también a un ciego de nacimiento en el estanque de Siloé. Caminó sobre el agua, rescatando también a muchos de sus discípulos que se encontraban en medio del lago, en medio de una tormenta en donde parecía que los iba a hundir. Y muchos relatos más. Sin embargo, en algún momento, muchos de sus seguidores decidieron abandonar a Jesús. Jesús preguntó a quienes estaban más cerca, a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les preguntó si también ellos lo iban a abandonar. A lo que Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Quizás esas preguntas son las que nosotros podríamos mencionar este momento. No sé la situación que estés pasando, qué es lo que estés viviendo, pero lo que sí sabemos con claridad es que solamente Jesucristo tiene palabras de vida, de ánimo, de esperanza en medio de toda situación. Siempre debemos de entender que Jesús es el regalo más maravilloso que Dios nos dio. Jesús es la respuesta de Dios para la humanidad. Dios envió a su Hijo a dar una respuesta a cada situación de nuestra vida y entender que fuera de Jesús no existe absolutamente nada. Fuera de Él no hay vida, solo hay desolación y muerte. Y eso es lo que nosotros debemos meditar cada día al saber que Cristo nos trae palabra de vida. Y eso se dio cuenta Pedro, por eso pudo decir: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces, esas palabras de vida son aquellas que quiero que lleguen en este momento a tu corazón. Cualquier situación que estés pasando, el Señor tiene una palabra de esperanza, de victoria para ti. Veamos uno de los ejemplos en el Evangelio de Juan, un poco más adelante, en el verso 11, 43. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro y le dijo: ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Si notas,
este pasaje tan hermoso, Jesús tiene la palabra de vida, llamó con su voz, con su palabra, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Toda sequedad, toda amargura, toda tristeza pueden ser cambiadas simplemente por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está afectando tu casa, tu familia, tu hogar? Debes darte cuenta que Jesús tiene palabras de vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Otro de los ejemplos está en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas nos cuenta la historia del centurión. Ustedes recuerdan con claridad lo que ocurrió con el centurión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 6, 7, dice así: Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Qué hermoso esa reacción que tuvo el centurión. Pudo entender que la salud de su siervo, aquel que lo amaba, solamente podía ser restaurado, sería transformado y cambiado por la palabra que Cristo daba. Cristo dijo claramente en su corazón, ordenó, porque la fe de este hombre, de este centurión, vino palabra de sanidad. Lo mismo puede ocurrir en este momento en tu vida. Puede ser que estés pasando algún problema de salud, ahora que estamos con esta incertidumbre, con esta preocupación de contagiarnos y de una enfermedad. Cristo tiene la palabra de sanidad para todos y cada uno de nosotros. Una mujer pecadora, como ustedes recuerdan en otra de las historias, que iban a apedrear, pues le encontraron en el mismo acto pecaminoso, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la palabra de perdón y también tiene la palabra de consuelo y de paz. Esa es la palabra que quiero traer en esta mañana para ti, palabras de vida. Si ves situaciones difíciles que estás atravesando en medio de ti, no te preocupes. El Señor Jesucristo tiene todo el poder a través de su palabra, de su escritura, para ayudarte en medio de toda necesidad. En el libro de Juan, en el capítulo 7, verso 37, también nos dice la escritura: Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes sed? ¿Tienes necesidad? Porque Jesucristo es el que quiere darte agua, esa agua de la cual no tendrás sed jamás. Amado hermano querido que escuchas este mensaje, no nos conformemos con menos. Jesús es el regalo de Dios para nosotros, para ti. No sé en realidad cuál sea la circunstancia que estés pasando, pero Dios, Cristo, lo sabe completamente. A Dios le importa mucho lo que puedas estar pasando. Él de seguro quiere darte a través de su Espíritu Santo la salud que necesitas, el trabajo que necesitas. Quiere darte satisfacción en medio de tu vida, paz, descanso, tranquilidad, quietud, sosiego, consuelo, salvación y vida en abundancia. Esa es la promesa que Dios nos da. Cualquier cosa que estés pasando, no pierdas la esperanza. Haz como dijo Pedro, ese apóstol amado por nuestro Dios. ¿A dónde iremos? Pues solamente tú tienes palabras de vida, y esa vida la encontramos a través de las Escrituras. Anímate,
Que Dios te bendiga y puedas mirar la obra de Dios todos los días en medio de tu casa y de tu familia. Que Dios te bendiga.